noches. Tenemos con nosotros un profesional eminente, como es el magíster ingeniero Pablo Ardaya Cuevas, ingeniero industrial con maestría en gestión empresarial y muchas especializaciones adicionales. Él es uno de los primeros profesionales, si no el primero, que diseñó y desarrolló un modelo de gestión por procesos adecuado a la realidad de nuestro país, y a partir de esa plataforma de gestión por procesos, por decisión propia, pues evolucionó hacia los procesos de gestión de recursos humanos. Hoy en día, después de pasar por grandes empresas del sector eléctrico, industrial, petrolero, es director nacional de capital humano en Unifrance. Y justamente aprovechamos este contacto para mandarte un gran saludo hasta Cochabamba. Pablo, hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido Ariel? Qué gusto poder reencontrarnos virtualmente. Y nada, a tus órdenes para lo que tú desees. Muchísimas gracias, querido Pablo. El motivo que nos une en este conversatorio, que espero sea el primero de muchos, básicamente es para hablar un poco acerca de cómo las organizaciones deberían tratar la dualidad o la necesidad de atender la operativa diaria de los procesos con las necesidades de coberturar las actividades estratégicas en una sola organización. Ni dentro de nuestro país, ni fuera de él, las organizaciones pueden pensar en que vamos a tener dos organizaciones paralelas, una trabajando con procesos y otra trabajando con las actividades estratégicas y de crecimiento. La consulta es, ¿cómo podemos concebir una organización que nos permita atender el día a día y también crecer? Bueno, creo que eso no es una cosa novedosa, sino más bien es hacer bien aquello que hemos pretendido hacer desde el inicio, ¿no? Yo creo mucho en el trabajo en equipo y sobre todo en el liderazgo dentro de las organizaciones. Esto es muy sencillo. A ver, en todo barco o en todo bote, tú lo que necesitas es un capitán y marineros, ¿no es cierto? Los marineros son la fuerza que te va a permitir llevar el día a día. Son la fuerza operativa que va a permitir que el barco avance, ¿sí? Sin distraerse tal vez en otras cuestiones que no sea atender el proceso. Por otro lado, el capitán es más bien el que sí debe estar preocupado por entender qué viene más adelante, si es que estamos siguiendo la ruta correcta y poder dar las instrucciones y los recursos necesarios para que los marineros puedan seguir operando. En esa analogía que hago, lo que te quiero decir es que, a ver, mira, dentro de la organización siempre vas a tener tú un nivel de dirección, siempre vas a tener un nivel de trabajo táctico operativo, ¿sí? Mientras estas dos o estas tres líneas dentro de tu organigrama o dentro de tu organización estén comunicadas y trabajando, lo que tú has planteado es totalmente posible, ¿sí? El problema surge cuando inviertes las funciones de estos tres niveles, ¿no es cierto? O sea, cuando lo pones al líder a hacer temas operativos, ¿no? O pones a los operativos a generar ciertas ideas estratégicas, que no se malentienda, pero los grupos de calidad y demás, estas cosas generan ideas a nivel estratégico, pero pues cuando tú los pones a dirigir algo más allá de lo que puede ser dentro de su proceso, empiezan a darse estas situaciones. Creo que desde ahí, desde el del área de capital humano, pues nosotros podemos mirar de afuerita el proceso y entender quiénes son los líderes y quiénes son la fuerza operativa o la fuerza del proceso como tal, ¿no? Y apoyar a que cada uno de ellos, pues, desarrolle su función de la mejor manera. El líder que se encargue de ser líder, de tener una visión, pero sobre todo de comunicarla a quienes están poniendo la fuerza para que el proceso avance, ¿no? Y la gente que practica el proceso, la gente que está en la línea operativa del proceso, tenga el suficiente conocimiento y la suficiente confianza con su líder como para saber que cada remada que da, pues es una remada con una dirección determinada y no simplemente algo que se hizo sin saber por qué, ¿no?
Entonces yo creo que es muy importante eso, tener muy clara esa figura y alguien desde afuera capaz de visualizarlo como para entender de que se están respetando eh, estas funciones dentro de los niveles de que nos corresponden dentro de la organización. Eso no significa que una persona del proceso operativo no pueda en algún momento ser líder. Por el contrario, vamos a encontrar diamantes en bruto por ahí trabajando en ciertos procesos que pueden ser nuestros líderes del mañana y ahí viene otro proceso que es la capacitación, ¿no? La formación, el desarrollo de las personas para que ellos puedan en algún momento tomar las riendas eh, ya de la organización en las líneas de especialización que les corresponda. Pero creo que no es imposible, simplemente un poquito de orden nada más. Respecto de este punto sumamente clave y que parece quizás no tan relevante, este tema del orden. ¿Cómo una organización debería hacer el abordaje inicial para poder ordenar o iniciar la organización de partida para poder balancear el tema operativo y también su crecimiento? A ver, todo parte de plantear objetivos claros, ¿no es cierto? O sea, yo siempre pongo ejemplos, no sé si es válido, pero pongo ejemplos. A ver, si vamos a jugar un partido de fútbol, ¿sí? En un campeonato importante, y tú como equipo local vas a recibir al equipo de la visita, ¿no es cierto? Y te das cuenta de que en este momento lo que te conviene es un punto valioso, llámese un empate, o ganar para ser campeón de este campeonato ficticio, ¿sí? Obviamente que le vas a dar muchísima más importancia a cuidar el arco. ¿Y eso qué significa? Que vas a apostar por tu arquero y por tu última línea, por tus defensas, ¿no es cierto? Yo creo que es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que tener estos objetivos bastante claros de saber, oye, estoy yendo a por lo menos ganar un empate, o generar un empate, o ganar el partido, si es que se puede, pero me voy a concentrar en el empate, ¿no? Y en ese momento entonces empiezan a resaltar cuáles son los procesos, cuáles son las competencias de la gente, cuáles son los momentos clave de, digamos, que para lograr ese objetivo. Entonces, a lo que tú preguntas, ¿qué debemos hacer para no perder de vista esto? Pues primeramente tener claros los objetivos y eso nos va a responder qué procesos son los clave en este momento y cuáles son los que deben modificarse, ¿no? Posiblemente los delanteros en este partido tendrán que descansar un poquito más o acoplarse a sus compañeros en la parte defensiva para poder sacar el partido de la forma que queremos. Entonces, creo que pasa por ese lado. Mencionas otra palabra clave, competencias. ¿Cuáles son las etapas que una organización debería o podría seguir para conocer las competencias que tiene su personal? Y a ver, bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero que yo preguntaría es, bueno, ¿y por qué has contratado a la persona que hoy está en tu organización? ¿No? ¿Qué es lo que te ha inclinado a decidir por esta persona y no por otra en un proceso de selección? Independientemente de, a ver, políticas o situaciones donde hay empresas que contratan gente por presión. Vamos a suponer que tú los has contratado por algo en particular. Ese algo en particular, ¿sí? Que muchas veces puede ser muy etéreo, es decir, no tiene una forma definida, es lo que tú ya estás intuyendo como competencias de las personas, ¿no? Y lo propio, a ver, si tú quieres conocer cuáles son las competencias de tu gente en la organización, es bastante sencillo, es una cuestión, a ver, puedes hacerlo de una forma técnica, existe software que te permite a través de ciertas encuestas o pruebas psicotécnicas, psicométricas, definir las competencias conductuales que tienen las personas, o simplemente tú observar los resultados que estas personas han tenido, cerrar un negocio, desarrollar otras personas, ¿no? Que te van a dar una idea de para qué estas personas, es decir, en qué son buenos estos y en qué logran resultados estas personas. Sistematizando todo aquello, pues por supuesto ya lo puedes poner en un catálogo bonito en el cual tú sabes qué competencias tiene la gente de tu organización. No es un trabajo sencillo, es un trabajo
duro, ¿no? Como, como decimos, bueno, es un trabajo de hormiguita, ¿no? Porque tienes que hablar con cada una de las personas. Pero para cortar el camino, uno de los trucos que he aprendido y que todo el mundo, imagino, sabe también, es que debes empezar hablando con los líderes. Nadie conoce mejor a su equipo que el jefe, ¿no? Y si el jefe no conoce a su equipo, ahí es donde tienes serios problemas que tienen que ver con la pregunta número uno que me hacías. Eh, es así como puedes empezar a determinar qué competencias tiene tu gente. Pero ojo, yo creo que la clave no está en saber qué competencias tiene tu gente, sino que lo clave del asunto es saber qué competencias requieres que tenga la gente para poder cumplir un objetivo, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, tú simplemente tendrás que ordenar al equipo, tendrás que ordenar a las personas para ponerlas en la posición correcta, ¿no? Aprovechando esas competencias o por último desarrollarlas para que estas personas puedan hacerse cargo ya sea de un proceso, de un objetivo o liderar una visión dentro de la organización, por supuesto, con la facilidad que les va a proveer el hecho de tener las competencias adecuadas, ¿no? En esta coyuntura de necesitar o de requerir conocer qué competencias debe tener mi personal o al menos mis líderes, ¿cómo nosotros visualizamos esa estructura de la organización? ¿Podemos seguir hablando de estructuras piramidales tipo organigrama o debíamos empezar ya a pensar en estructuras matriciales? Mira, yo lo que te puedo decir es por la experiencia, ¿no? Ninguna de las dos formas de organización que has mencionado, ni la jerárquica piramidal o la matricial, es en sí una respuesta per se para todo, ¿no? O sea, ni ninguna es mejor que la otra, o sea, simplemente que cada una es una forma de organización diferente para el tipo de objetivo, para el tipo de organización, para aquello que tú estás persiguiendo, ¿no? Entonces, yo iría un pasito antes y preguntaría, bueno, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? ¿No? ¿Cómo quieres que esto funcione? ¿Cuál es el objetivo que quieres cumplir? ¿Cómo sabes tú que has tenido éxito o no? Y en función de esas respuestas es que tú vas a poder escoger una u otra organización, ¿no? El tipo de organización. Ambas tienen su porqué. Por ejemplo, una organización más del estilo matricial funciona excelentemente, cuando tú lo que quieres es concentrar a los equipos en lograr un objetivo de corto o mediano plazo, ¿no? Y más bien lo que quieres es que ese liderazgo o esa dirección concentrada en lograr ese objetivo no se distraiga en temas funcionales, ¿no? Y más bien es ahí donde entra entonces la línea funcional, por eso se llama matricial, te hace una matriz, ¿no? Que transversalmente ayuda a los equipos a concentrarse en esta parte más funcional. De esa manera, los equipos entienden que todos aquellos procesos de soporte o funcionales, como les hemos llamado, están ahí más bien para prestarles el apoyo y no distraerlos del objetivo final que tienen. En cambio, una estructura piramidal o una estructura más vertical clásica de un organigrama funciona tal vez para empresas u organizaciones que tienen una proyección más de largo plazo, diría yo, ¿no? Es decir, sus objetivos no son tan de inmediatos, ¿no? Y donde sí ellos pueden darse digamos, el lujo de trabajar de una forma más secuencial, ¿no? Y bueno, pues también funciona. Obviamente hoy en día, digamos que ya no hay mucho tiempo disponible para que las organizaciones logren objetivos, ¿no? Hoy en día la situación nos está exigiendo que los resultados sean cada vez más constantes, más frecuentes y diferentes uno del otro, ¿no? Sobre todo con lo que nos ha tocado vivir este año, con esta cuestión de pandemia y demás, ha sido una oportunidad increíble para muchas empresas de redescubrir procesos, ¿no? Y de rediseñar procesos para seguir en un mercado, con lo cual han tenido que concentrarse en modificar desde su producto, la forma de su servicio, hasta su forma de organización. Posiblemente en este momento, por esta coyuntura, una organización matricial nos ayuda mucho más
porque nos permite trabajar de una forma más ágil, ¿no? Esa es la idea. Tal vez en otro momento, para otro tipo de organización, la matricial podría más bien complicarlo si la organización es demasiado grande y valga nomás la pena mantener una organización más vertical, digamos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir en el fondo es de que, como siempre dicen los sabios, ¿no? Pues todo depende, ¿qué quieres hacer? ¿No? Pero sí, la situación es que hoy en día necesitamos agilidad para lograr resultados, con lo cual no es raro encontrarse, ¿no? De que esta organización matricial está tomando relevancia en muchas organizaciones. Desde ya, el momento que hablamos de una organización matricial, una organización que nos pueda permitir generar valor de una manera más dinámica, más constante, con toda seguridad que tiene que estar alineada a la estrategia, aquello que estamos consiguiendo o pretendiendo conseguir a 3, 5 años. Y ya mencionaste un par de veces en esta entrevista lo fundamental que es definir qué es lo que quiero lograr, cuáles son los objetivos que tiene mi organización. Y ahí quiero que puedas comentarnos un poquito cómo es que esta organización debería responder respecto de no solo el corto, mediano, largo plazo, esa planificación operativa, táctica, estratégica, sino también cuando empezamos a sumar acciones correctivas de los sistemas de gestión, donde si no trabajamos las causas raíz, las desviaciones al proceso operativo, o a la conformidad de producto o a la conformidad de algún requisito, nos va generando una desorganización o una carga de trabajo porque no atacamos la causa raíz. Si a esto tenemos la carga operativa, tenemos la carga laboral estratégica, y si sumamos una bola de nieve como las acciones correctivas, desde la visión de la gestión de capital humano, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo paramos ese círculo de ineficiencia? Escucha, a ver, qué buena pregunta. A ver, es que nuevamente, ¿no? Todo depende primero de qué es lo que realmente quieres hacer. Cuando hablamos de acciones correctivas a ser introducidas en los procesos, lo que tú estás diciendo en el fondo es esta forma en la que yo hago las cosas, ¿sí? No está resultando como yo quisiera, ¿no? Que es un resultado inmediato, estamos hablando de un proceso de resultado inmediato, ¿no? Por lo cual yo voy a cambiar este cablecito de esta actividad, ¿no? Para facilitar el flujo de ese proceso y que entonces salga un resultado de acuerdo a lo que yo estoy esperando, ¿sí? En función de qué tan complejo puede ser el introducir este cambio en el proceso, yo te diría que vale o no la pena enfrentar ese proceso de mejora continua. Te doy un ejemplo. Cuando estamos hablando de que, qué sé yo, es demasiado papel y lo que puedo hacer es ser más eficiente disminuyendo la cantidad de papel dentro de un procedimiento, ¿sí? Sí, es una mejora que podemos absorberla muy rápido, muy sencilla y por ahí me va a dar mayor fluidez en el proceso y lo hago. Pero si lo que estoy diciendo es que, qué sé yo, que voy a tener que aplicar un Six Sigma para lograr reducir desviaciones de errores, ¿no? Y eso me va a costar unos tantos miles de dólares dentro de un proceso para lograr un resultado cuya equivalencia no va a pagar esos miles de dólares. Yo no sé qué tan complicado es que sigamos viviendo con el proceso como estaba. A lo mejor no es lo más eficiente, ¿sí? Pero no deja de ser eficaz al nivel que yo deseo. Por eso es que yo, a ver, lo que pienso es primero evaluemos cuál es el resultado que espero luego de la mejora continua, ¿no? De aplicar acciones correctivas o preventivas. Y cuál es el costo de la aplicación versus el beneficio que voy a obtener de aquello, ¿no? Te puedo asegurar de que nada es perfecto, ¿no? Partamos por ahí, todo es perfectible, sí lo sabemos, y el ideal sabemos que nunca va a llegar, ¿no? Sin embargo, eso significa que debemos seguir avanzando. Pero sí hay pequeñas cosas dentro del proceso con las que podemos vivir.
¿no? Y podemos vivir, ¿por qué? Porque no me desvía en cuanto a la eficacia de lo que quiero lograr, ¿no? Esto que te acabo de mencionar está en un mundo, creo yo, ¿no? Más de microgestión. Estamos hablando de procesos en los cuales yo entro a hacer operaciones, ¿no? Para que el proceso en sí funcione. Ahora, ese resultado que va a tener el proceso va a impactar luego ya en mediano y largo plazo en lo que es justamente la táctica y la estrategia, lo que tú mencionabas, ¿no es cierto? Entonces, tal vez ahí corresponde a otra instancia justamente el echar una mirada a qué está pasando con el proceso, porque al final a este nivel estratégico le interesa que el resultado sea de acuerdo a lo que está buscando como un objetivo ulterior, ¿no? Con lo cual las mejoras que introduzcamos dentro del proceso son muy importantes a nivel estratégico, ¿sí? Pero no vamos a tomarnos el tiempo de mirar a nivel de lupa qué está sucediendo, porque ahí es donde el líder estaría empezando a meterse a la microgestión y dejaría de ser un líder, que es lo primero que decíamos. El líder no tiene que perder la cabeza en dirigirnos y darnos las instrucciones para que la gente que trabaja con los procesos y las acciones correctivas sepa cómo afinar, ¿no? A ver, haciendo un poquito de analogía con alguno de los ejemplos que te daba al principio, ¿no? El marinero puede agarrar y decir, mira, me lastimo mucho las manos, me han entrado astillas porque cuando estoy remando, el remo pues tiene imperfecciones que me impiden esto y eso me hace remar más lento, por decirte cualquier cosa, ¿no? Si yo lo voy a traer al capitán para resolverle la vida al marinero, ¿sí? Posiblemente me dirían, mucha, qué buen líder es, muy humano, y lo que tú de acuerdo, pero lo he quitado de mirar el frente, ¿no? Para dedicarse a algo que por ahí el mismo marinero lo puede resolver con los demás, con sus demás compañeros. Me podrán decir, oye, ponte unos guantes, o mira que hay una lija, lija un poquito los bordes de tu remo, ¿no? Y él lo puede resolver sin perder la efectividad del proceso, ¿no es cierto? Y obviamente al capitán al final lo que le va a interesar es de que este marinero no haya perdido el ritmo de la remada, ¿no? Eh, Irme a que el capitán se tenga que encargar de esto, repito, es llevar a un líder a la microgestión. ¿Y eso qué significa? Si quieres verlo desde el punto de vista financiero, le estás pagando a un capitán un dinero muy importante para resolver cosas que el marinero y sus compañeros no pueden resolver. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el capitán les dé la confianza, ¿no? El empowerment, la autonomía suficiente para que estos marineros se encarguen de esos pequeños detalles de su proceso, ¿no? Ahora, por supuesto, si no hacemos nada al respecto, el capitán va a sentir en algún momento que hemos perdido el ritmo en el avance y va a tener que bajar donde los marineros y decir, oye, ¿qué pasó? Si no, es que me lastimo las manos cuando hago esto y qué sé yo, y el otro va a tener que meterse, pero ahí estamos abriendo una caja en la que estamos demostrando que primero, los marineros no tienen iniciativa, no tienen la confianza o los recursos como para resolver ellos los procesos, y peor todavía, no tienen la visión compartida de que deben mantener el ritmo, ¿no? Uh, si te das cuenta en este ejemplo tan jalado de los pelos que he traído a la mesa, simplemente lo que te quiero demostrar es de que las acciones correctivas no dejan de ser una actividad importante y que apoyan a la estrategia, sí, pero, ¿no? Estas acciones correctivas se pueden lograr en los círculos que corresponde con el apoyo de la dirección, pero apoyo no lo malinterpretemos como intervención, ¿no? El apoyo significa, te doy la confianza a ti para que tú trabajes sobre el proceso, porque además compartes la visión del por qué quiero que tu proceso funcione de esta manera, ¿no es cierto? Y ahí es donde nacen todas estas teorías del empowerment, y es algo que hacen empresas grandes como Toyota. Me imagino que has escuchado la línea de producción de Toyota, que es todo un ejemplo en el tema de industria, ¿no es cierto? Donde el más humilde de los operadores de la línea de ensamblaje que pueda tener Toyota tiene toda la autorización para apretar el botón rojo y frenar la línea de producción si encuentra que hay algún problema que valga la pena resolver, ¿no? Entonces no esperamos que el capitán baje a ver qué ha sucedido. El más humilde de los operadores puede hacerlo porque tiene la autonomía y la confianza para resolverlo, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es, desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, ¿no? Creo que ese es el valor añadido, el poder crear este ambiente lo suficientemente
eh, amable, si quieres, con la posibilidad de que la gente se equivoque, actúe sobre el error, proponga acciones correctivas y mejore sus procesos compartiendo una visión. Si esa visión no es compartida, claro, yo lo voy a meter cualquier acción correctiva a mi proceso, que para mí es una acción correctiva y que va a dar los resultados que yo espero, que por ahí no van a estar en línea con lo que estratégicamente los líderes están pensando. De ahí la importancia de compartir esa visión con nuestra gente que opera y pilotea los procesos, ¿no? Sumamente interesante esto que nos dices, porque lo que vemos en gran parte de la empresa industrial, la empresa comercial, es que también estas acciones correctivas se las estamos entregando en función de responsabilidad a los líderes del proceso, a los jefes de proceso. Y, ¿por qué no plantear que esa responsabilidad radique en el personal que no necesariamente sea la jefatura de proceso? Es decir, vamos empoderando a todo el personal, a todas las personas, para que ellos mismos mejoren su proceso. La pregunta del millón: ¿cuál sería el punto de partida? ¿Cómo podemos iniciar uno de estos procesos para justamente lograr este círculo virtuoso dentro de las organizaciones? Yo empezaría, mira, no te puedo dar una receta de libro porque me imagino que por ahí No hay la hay. alguna, pero y si la hay, pues no la conocemos. Pero sí lo que te puedo decir, a ver, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Yo lo que haría primero es asegurarme de saber si esta gente que opera los procesos, si este personal competente que opera los procesos, ¿no? Primero, realmente es competente para operarlos, ¿sí? Y competente significa no si tiene estudios o que sino si el tipo sabe lo que está haciendo en el proceso. Segundo, si sabe por qué y para qué lo está haciendo. Y eso tal vez es una de las cosas que muy pocas organizaciones se dedican a evaluar, ¿no? Yo todos los días vengo aquí y muevo estas tres palancas y ¿sabes para qué lo haces? No sé, lo hago porque es mi trabajo, sí, pero ¿y qué consigues con esto? ¿Quién se beneficia con esto? Si tú puedes determinar qué tan consciente, y eso es la norma, cualquiera de las ISOs en la nueva estructura High Level Standard, sabes que hablan de la conciencia, de la toma de conciencia, ¿no es cierto? Que es justamente esto, es que el trabajador sepa la importancia de su trabajo, de sus resultados, ya sea en la calidad, en el cuidado del medio ambiente o en el cuidado de la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, el entender para qué lo hago, cuál es el objetivo de lograr esto, ese creo que es el primer paso para que luego cualquier generación de ideas, cualquier generación de acciones correctivas, cualquier iniciativa, ¿no?, que prevea los riesgos futuros en el proceso, van a venir alineadas en el para qué lo hago, ¿no? En ese objetivo ulterior que tiene la organización como tal a través de sus procesos, ¿no? Yo mencionaba mucho, ¿no?, que qué interesante o qué bonito sería que inclusive, qué sé yo, una persona que nunca vea a un cliente, una persona de back office, como puede ser un área de contabilidad, un área de, qué sé yo, técnica, ¿sí?, que nunca lo vea al cliente, tenga plena conciencia de que ese trabajo que él está haciendo repercute en la capacidad que tiene la organización de darle la satisfacción al cliente. Si pudiéramos lograr ese nivel de conciencia en las personas, ¿sí?, te puedo asegurar que esos trabajadores, esos colaboradores que están piloteando, siendo líderes o participando dentro de los procesos, ¿no?, tendrían una visión mucho más clara de cómo debería funcionar ese proceso y lo podrían mejorar de esa manera. Entonces, creo que ese es el primer paso. Lo primero que yo haría, ¿no? Reforzar mucho el tema de toma de conciencia, preguntándole a la gente, más allá de si tiene o no las competencias, que ese ya es un segundo paso, ¿no? Es qué tan conscientes estamos de por qué o para qué estamos haciendo esto. Eso creo que es lo relevante. Genial.
Y ya para ir culminando esta entrevista, este conversatorio inicial, y te reitero, el primero de muchos otros espero, consultarte en tu experiencia, en todo aquello que estás tú analizando, conociendo, porque la vida es un aprendizaje continuo también. ¿Cuál es el presente y el futuro de la gestión del talento humano, la gestión de personas dentro de las organizaciones? Wow, bueno, el presente yo lo dividiría en dos etapas, ¿no? El primero tiene que ver con contener toda esta incertidumbre que las personas estamos sintiendo en este momento, en esta coyuntura actual de pandemia y pospandemia, ¿no? Porque esa incertidumbre, ya en términos más técnicos, ¿sí? Lo que genera es la anulación o la alteración de uno de los componentes, tal vez el más complejo, de los que tiene este concepto que se denomina competencia, ¿no? Que tiene que ver justamente con la parte actitudinal de la persona. Es muy fácil que uno agarre y se enoje y diga, más bien ahora es cuando mayor actitud deberían tener. Sí, pero hay que entender que el ser humano es bastante complejo en cuanto justamente al tema de las conductas que tienen que ver mucho con su estado de ánimo, con cómo se siente. Y la incertidumbre lo que hace es justamente llevar este elemento actitudinal a una fase de desmotivación, ¿no? Con lo cual, pues, son personas que se van a paralizar, por muy competentes que sean en cuanto a temas de conocimientos y habilidades. Un ser humano con una incertidumbre es un ser humano inseguro, y al tener inseguridad, pues, la competencia de alguna forma va a cojear, ¿no? Y no necesito ese tipo de personas en este momento en la organización. Así que lo que debo hacer desde gestión del talento humano en este momento actual, ¿sí? Es contener esa incertidumbre. ¿Por qué? No solamente por una razón humana, sino por una razón de negocio, ¿no? Vas a perder a tus principales colaboradores y a sus competencias, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos contener? Bueno, eso depende mucho de la cultura que tú tengas en la organización, eh, darle a la gente la mayor certidumbre posible de lo que va a suceder. Y cuando digo certidumbre, a veces no siempre son buenas noticias, ¿no? Pero lo que te recomiendan en muchos casos es de que si hay que tomar decisiones duras con la gente, es mejor hacerlo de una sola vez. ¿Por qué? Porque eso le está dando certidumbre a las personas de una forma tal vez no muy buena, ¿no? Pero si yo voy haciendo pequeños recortes de personal, lo que voy a hacer es un efecto inverso. Voy a poner mucha más incertidumbre en la gente, pero van a estar restando queriendo saber si son los siguientes o no. Entonces, si hay que tomar decisiones tan duras como esa, hay que hacerlo, pero hazlo también dándole certidumbre a la gente, ¿no? Y si no, si tienes la bendición de que en la organización por ahí no vas a llegar todavía a esa etapa, ¿sí? También darle certidumbre a la gente, ¿no? Mostrándole de que hay ciertos elementos que permiten que el trabajo de la persona esté asegurado de cierta manera. Creo que eso es lo que hay que hacer hoy. A futuro, sí, a futuro tenemos que pensar en desarrollar nuevas competencias, ¿no? Nuevas competencias. Ya nosotros como talento humano lo que nos va a tocar es ver cómo desarrollarlas o cómo fomentar a que la gente las autodesarrolle, ¿no? Un poquito la necesidad se ha visto en este momento, la transformación digital de las organizaciones creo que es inminente y es un debe para todos nosotros, ¿no? Pero hay que entender también que la gente va a necesitar competencias muy alineadas a esta transformación digital, ¿no? Y cuando hablamos de competencias digitales, no estamos hablando precisamente de saber usar un Zoom o de saber usar un Meet o cualquiera de estas otras plataformas de encuentro o de teletrabajo. Estamos hablando de la capacidad de la persona, ¿sí? De realizar trabajos de manera asíncrona, es decir, sin tener un jefe supervisándolo todo el tiempo, ¿sí? Y resolver trabajos de manera síncrona, es decir, esta nueva forma de encontrarse con las personas, ¿no? En las que por ahí vamos a extrañar el contacto humano, pero bueno, pues estas plataformas de alguna forma ayudan. Las competencias digitales que tenemos que desarrollar en las personas o fomentar que las empiecen a desarrollar
tienen que ver también muchísimo con una orientación más al resultado. A mí me da mucha pena ver todavía empresas, ¿no? Digo, hay excepciones, sí, no voy a decir que no, pero muchas empresas que todavía están pensando de cuando volvamos presencialmente, ¿no? Primero vamos a dejar de ser lo eficientes y lo productivos que por ahí estamos siendo en estos momentos. Porque la gente en este momento más que nunca ha empezado a trabajar por resultados, ¿no? Uno de los precios a pagar ha sido así, de que mucha gente ha extrañado esa zona de confort que le daba el horario de trabajo, ¿no? De saber que de 8 a 4 de la tarde yo le pertenecía a mi empresa, pero de 5 para adelante yo era libre podría disponer de mi tiempo. Hoy en día mucha gente se queja de que eso no es posible, ¿no? Pero creo que es una cuestión más de saberlo administrar también, es decir, saber tú que tienes que presentar un resultado y el liderazgo de la organización también entender de que lo que debo exigirte no es presencialidad, sino más bien resultados, ¿no? Y ya luego cómo tú manejas tu tiempo está bien. Ahí hay un comentario que te quiero hacer, justamente estuve en como una reunión ahí con unos colegas de otros países, casualmente estábamos dando una capacitación y una colega española decía que en España se ha empezado a definir al teletrabajo como un riesgo psicosocial, principalmente para las mujeres, ¿no? Obviamente desde la seguridad industrial, la definición de un riesgo psicosocial es algo serio, ¿no? Estás hablando de afectar la salud, sobre todo emocional, mental de las personas, a través de ciertas prácticas. Y desde el otro lado, desde la gestión de los recursos humanos, siempre hemos visto que el teletrabajo más bien se vende como un beneficio a la persona. Entonces, ¿cómo es que llega este momento en que lo que era un beneficio se puede entender como un riesgo psicosocial? Y nuevamente, el tema es de que las organizaciones por ahí no han entendido qué quiere decir el trabajo remoto y cómo funciona, ¿no? Si tú tienes un jefe que te va a estar llamando por WhatsApp, por Zoom, por todo lado, durante todo el tiempo y te va a pedir los resultados de inmediato, por supuesto que va a ser un riesgo psicosocial porque tú tienes que equilibrar tu vida también en la casa, ¿no? Principalmente la gente más afectada eran justamente las damas, más aún cuando tienen niños pequeños en la casa, ¿no? Y que se han tenido que convertir en mamás, en trabajadoras, en psicólogas, en cocineras, ¿no? Hay los varones también que se han sentido afectados, pero la verdad es que la realidad nos muestra que quienes más afectadas se han sentido son las damas en este rango. Con lo cual, pues nos está abriendo a la gente de recursos humanos una visión bastante clara de qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Es decir, el teletrabajo debe entenderse como esto, como una posibilidad de darle a los colaboradores, a los trabajadores, ¿sí? De darles la opción de presentar resultados más allá de las horas o tiempo de contacto con el jefe directo. Y eso significa reinventar muchos paradigmas, ¿no? Cambiar muchos paradigmas respecto a la presencialidad. Hay empresas que por ahí no van a entrar en esto o hay ciertos niveles de la organización que no van a poder entrar. Todo lo que es front office, por supuesto, o sea, lo que es atención al cliente sí tiene que mantener cierto horario, cierta presencialidad, pero es ahí donde nosotros tenemos que hacer las diferenciaciones, volviendo a la primera pregunta que tú hacías, ¿no es cierto? O sea, entendamos que hay niveles, ¿no?, de trabajo operativo en los procesos, peor aún si estos niveles tienen la tarea de hacer un front office, pues hay que darles las condiciones de bioseguridad y demás para que lo puedan realizar, ¿sí? Para que lo puedan mantener. Y en la medida en la que vayan subiendo los niveles de la organización, es muy probable que podamos ir migrando de un trabajo híbrido a un teletrabajo casi en su totalidad. Desde ese punto de vista, pues, por supuesto, tenemos que reimaginar la forma del trabajo y la medición de la productividad del trabajo. Yo creo que eso es lo que se viene como una tarea inmediata a la gente de gestión del talento humano, ¿no? Además de lo que te mencionaba del explorar estas nuevas competencias digitales sin entenderlas o sin cerrarnos a que solamente competencias digitales, es que bien maneja el Zoom, no, es mucho más. Es tener una mentalidad orientada a una forma diferente de trabajo, ¿no?
Entonces, bueno, creo que es un resumen. Más que un resumen, es un secreto revelado, querido Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente reiterar que esta sea la primera de muchas otras experiencias que podamos vivir, quizás ya con temas un poco más puntuales referidas a la relación que puede existir entre el diseño de esa gestión por competencias y las particularidades que podríamos tener en su alineamiento con la estrategia y la manera como vamos abordando también el tema de riesgos laborales y el de riesgos empresariales. Todo esto para intentar construir también mejores y mayores organizaciones, mejores empresas y sobre todo más humanas. Entender que las organizaciones y los procesos son ejecutados por personas y tenemos que aprovechar esa virtud de poder generar resultados extraordinarios. Sí es, querido hermano. No, yo feliz de la vida, no solo porque disfruto mucho de conversar contigo, sabes, la gran admiración y el gran cariño y respeto que te tengo, ¿no? Además de y poder compartir contigo esta iniciativa y este inicio que tú estás llevando adelante, pues me muy honrado de que me hayas tomado en cuenta. Gracias. A ti las gracias, querido Pablo, en todo caso desde Santa Cruz y muy pronto también personalmente, pues un abrazo en la distancia. Que estés muy bien. Muchísimas Gracias, gracias. hermano. Un gran abrazo. Chao.